Lupa en la implementación de la paz. Semana en vivo, entrevista al vicepresidente de la República, Óscar Naranjo. Bienvenido aquí, señor vicepresidente. Jimena, muchas gracias y buenas noches, Ariel. Y también tengo aquí a mi mano izquierda, será, fíjese, no estoy diciendo nada, a Ariel Ávila, que es subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, que lo invité por una muy importante razón. Ellos acaban precisamente en su fundación de terminar un estudio, digamos como un análisis, ¿no?, que hacen sobre estos meses tan complicados de verificación en cuanto a la implementación del acuerdo. Pero antes de comenzar digamos, en los pormenores de esa implementación, que ha sido un poco, ha tenido bastantes sobresaltos, yo quería comenzar con el tema del Catatumbo. Yo tenía la nota que no la hicimos, pero estaba usted en el Catatumbo, en medio de toda esta situación tan complicada. Ustedes hicieron ahí una especie de concentración del Estado y del gobierno para ver cómo podían manejar esta situación. ¿Qué vio en el Catatumbo y qué es lo que está pasando en el Catatumbo? María Jimena, muchas gracias por esa pregunta que corresponde, digamos, a un tema que nos pone en el corazón de la construcción de paz en Colombia. Evidentemente en Catatumbo, en esa región, la provincia de Ocaña, al sur del Cesar, hay problemas de seguridad. Pero yo debo decir que por difíciles que sean esos problemas, el gobierno no va a desfallecer en su propósito de seguir avanzando como hemos avanzado para entregar un país menos violento y un país en la vía correcta de una paz, repito, con toda contundencia irreversible. Y lo que está pasando en el Catatumbo es el resultado justamente de lo que uno podría llamar los coletazos del fin del conflicto. Después de 53 años de un conflicto armado con una guerrilla como la que tuvimos en las FARC como adversario, hay zonas donde las FARC no era el actor dominante. Y cuando salen las FARC y no eran el actor dominante, otros actores han pretendido ocupar esos espacios. Y lo que vemos en el Catatumbo es un triple enfrentamiento de la fuerza pública con dos actores armados, una banda criminal, organización criminal, hoy con ánimo de convertirse y revivir como movimiento político-militar, los pelusos EPL, y por otro lado el ELN. Y lo que vimos fue algo que yo valoro enormemente, porque debo decir que en 40 años de servicio público nunca lo había visto antes. A pesar de una orden de paro armado, salieron 6.000 ciudadanos en el Tarra a condenar esos hechos y a reclamarle a los unos y a los otros que ya no más violencia. El gobierno estuvo allí y debo decir que sobre esa fortaleza de las fuerzas vivas de esa región, con la institucionalidad, nos aseguramos de tres cosas básicas. Primero, de reconocer que hay una situación crítica, que no se puede negar. Segundo, dando garantías de una asistencia humanitaria inmediata para crear unos corredores humanitarios que permitan el abastecimiento y la logística de esos municipios. Y en tercer lugar, una señal inequívoca de que como parte de la conversación que se tiene con el ELN, una misión que autoricé ayer viaje a esa mesa de conversaciones para que exprese el sentimiento de los ciudadanos del Catatumbo que están hartos del comportamiento del ELN. Sí, fíjese. Ariel, usted ha estudiado este tema bastante del Catatumbo. ¿Qué podría usted decir de lo que está diciendo el general Naranjo? ¿Qué nos faltó ahí en la implementación? Porque también eso tiene que ver con una cantidad de promesas que también se dieron en esas zonas y que no se han cumplido. Bueno, buenas noches, gracias María Jimena, y un saludo al señor vicepresidente. Mira, María Jimena, yo creo que el dato es como el siguiente, que lo coloco en contexto. Colombia tiene 1.122 municipios. De esos, las FARC en el último periodo llegaron a operar en 242. Hoy tenemos problemas de seguridad en 76. Yo sé que al público en general le parece que Colombia está incendiado como en los años 90. No, tenemos problemas en 76. Concentrados particularmente en 4 zonas: Pacífico, Nariñense y Caucano, sur de Meta, Guaviare, el caso del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, unos sectores, y el caso del Catatumbo. En el Catatumbo la explicación es muy sencilla. Estaba el Frente 33
y una columna que llamaban Resistencia del Barí, salen de la zona de la Gabarra y a esa zona llegan PL Pelusos y ELN. Ahí comienza una pequeña guerrita que estalló hace 6 meses y hoy lo tenemos incendiado en los 11 municipios, principalmente en San Calixto, Teorama, Acarí, Convención, ahí en ese pedacito en donde tenemos. ¿Cuál fue? Es que el lamentable del Catatumbo, ahí hay 2 cosas muy complejas. Lo primero es que la población nunca sintió que llegara la paz, a excepción de el cese unilateral que hizo el ELN en el tema de elecciones, pero salen las FARC y se hace un copamiento como en el caso de Arauca, es pasar unos kilómetros. Y entra el ELN y el EPL. Y esto es el EPL. Y el otro problema que tuvimos, y que creo yo que es como el mayor problema, es que las autoridades locales se sintieron un poco abandonadas desde el principio, que no se tenían en cuenta, no llegaron los recursos necesarios. Y que no llegaron los recursos necesarios, es una de las peticiones que yo le oí a la gente. Sí, pero más que eso, y en la misma línea, digamos, de los argumentos de Ariel, desde hace meses yo me reuní con los 14 alcaldes de esa región. En todas cosas porque, bueno, dada mi vida pasada, tengo como un cierto instinto para saber dónde van a aparecer los problemas. Yo llegué a la vicepresidencia y ese mismo día me fui a Tumaco porque reconocía que ya estaba el problema. Y hace meses empecé a hablar con estos alcaldes. Y el sentimiento de estos alcaldes, ¿cuál fue? Desde hace años, no desde este gobierno, las autoridades municipales hemos sido desplazadas por la interlocución que el gobierno central le otorga a las organizaciones civiles en el territorio. Y por lo tanto, si uno recuerda qué pasó en el último paro en el Catatumbo, la firma de los acuerdos se hizo con organizaciones civiles sin tener en cuenta a los alcaldes. Por esa razón, ayer fuimos enfáticos en decir, aquí hay que generar una especie de triple alianza. Primero, alcaldes, gobernador y gobierno nacional. Y por otro lado, en el centro de esa alianza, los movimientos sociales y la ciudadanía para que realmente haya consistencia en lo que estamos haciendo allí. Pero también digo en el caso muy particular del Catatumbo, el común denominador es coca. Tristemente es así. Donde Ariel ha señalado esas 4 regiones, ahí están focos fundamentales de producción de coca, intereses de crimen organizado. Entonces esa combinación de familias cocaleras que son víctimas de la mafia y al mismo tiempo confrontación entre organizaciones que quieren ejercer control del territorio, pues crea estas situaciones que nos llevan hoy a decir, y yo quiero reiterarlo desde aquí, María Jimena, porque no puede ser posible que se nos venda la idea de que hay una regresión a los años 80 y 90, cuando tuvimos las peores crisis de violencia. Hoy tenemos problemas serios, pero hoy esos problemas serios en todo caso no superan y no superarán la capacidad institucional instalada para contenerlos. Digamos que esos problemas están concentrados en unos municipios, en unas subregiones, en unas subregiones que no eran, o sea que no se trata o no plantean el mismo escenario complicado de los 90s o incluso de los 80s, cuando estaban más extendidos hacia casi que todo el territorio en el peor momento territorios que llamábamos. El vicepresidente me corregirá, las FARC llegaron a operar casi en 600 municipios y ahorita estamos hablando de un grupo de 76. Digamos, ¿cuál es la mayor preocupación de esto, María Jimena? Yo en general tengo una gran crítica al ministro de Defensa. Creo que las salidas en falso, haber dicho que en el Catatumbo no pasaba nada, la demora en el tema después del secuestro de los 2 periodistas y el conductor del diario El Comercio. O sea, yo sí creo que la fuerza pública tuvo una lentitud en llegar. Y esa lentitud, yo siempre coloco hemos trabajado el plan Victoria comenzó 7 meses después de que las FARC se concentraron. O sea, ese es el cálculo que se hace. Y el otro asunto es que como esto es un proceso, y por diferentes temas que ahorita lo queremos tocar sobre el tema de recursos e implementación, a las comunidades se les crean unas grandes expectativas. Sí, a eso y la plata no llegó, o no ha llegado, o está llegando lentamente, yo quería superar lo de las expectativas de las comunidades. En ese caso, en el Catatumbo, según yo he podido entender, pasó un poco eso también, y quisiera que me explicara ¿cómo han ido ustedes solucionando? Yo sé que usted mismo salió con un equipo nuevo de veeduría, planteando una serie de mecanismos para agilizar primero los proyectos que hay y que en este momento no han sido ejecutados, o por lo menos no ejecutados, pero por lo menos desarrollados, y ver cómo se puede sacar ese presupuesto que está encajonado para poder que llegue a los sitios que tienen que llegar. Todo eso lo vimos que usted estaba haciendo, pero la verdad es que
no llega a donde tiene que llegar, o por lo menos hasta ahora, y ese es el caso de Catatumbo, es el caso de muchas zonas distintas al Catatumbo. ¿Qué va a hacer usted, porque le tocó usted asumir ese tema? Realmente es una responsabilidad de Rafael Pardo, pero usted está asumiendo ese tema. María Jimena, ¿Qué es lo que va a hacer? bueno, para comenzar, digamos, yo no puedo sino reconocer ante los colombianos que soy el responsable político en relación con la velocidad y la coordinación con que avanzamos en la implementación. Y lo hago, digamos, con humildad, porque claro, todos los colombianos y yo mismo hubiese querido que avanzáramos a unos pasos agigantados, pero sin que suene a justificación. Hago esta reflexión y la hago después de haber estado incluso en Nueva York frente a los 18 embajadores del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde con una perspectiva de largo plazo realmente nos animan a no desfallecer. ¿Y qué es lo que digo que no, para que no suene a justificación? Después de 53 años de conflicto, tenemos un Estado que asumió una lógica de comportamiento, de desempeño en el territorio contrainsurgente. ¿Y qué caracteriza una lógica contrainsurgente? Que el Estado no está presente de manera permanente, sino que hace intervenciones Entras y sales, sí. Primero. Segundo, un país, con el fin del conflicto con las FARC, pues le está demandando a las fuerzas militares y de policía que se comporte como una fuerza de control territorial, integral y de protección. Y ya no es una fuerza simplemente viendo a un adversario que tiene que destruir. Porque ese adversario ya porque se ya no está desarmó. en el territorio. Entonces, ¿qué le falta a esa fuerza pública? El acompañamiento de la institucionalidad civil. Esa articulación francamente no se ha dado de la noche a la mañana. Porque cuesta mucho sacar al Estado ¿Pero al por qué territorio. cuesta? Porque durante 50 años, medio siglo, estuvieron atrincherados en las grandes ciudades. Tanto que ahora que Ariel mencionaba que la FARC llegó a, digamos, a delinquir, a operar en 600 municipios, hay que recordar que hace unos pocos años había más de 430 alcaldes despachando desde las ciudades capitales, porque no podían estar en su municipio. Pues ahora la gran dificultad, yo digo que si algo me ha costado trabajo en la vicepresidencia y es un desafío enorme para el gobierno que llega, es que haya un Estado con vocación de permanencia en el territorio. La verdad, el conflicto nos partió a los colombianos como en dos escenarios. El territorio del conflicto, que lo veíamos por televisión desde las ciudades, donde había ya un cierto estado de confort con el conflicto. Por eso muchos ciudadanos, lo digo con mucho respeto, y no quisiera, digamos, desafiar a ciudadanos que son también víctimas de otras violencias en las ciudades, a muchos ciudadanos el fin del conflicto pues no les produjo ninguna emoción porque no era un tema con ellos. Pero la verdad, el responsable hoy es el Estado que tiene que movilizarse, no solamente el gobierno. ¿Qué trabajo tener un juez o un fiscal en el territorio? O sea, es muy difícil que haya una institucionalidad integral en el territorio. Qué difícil que haya organizaciones más allá del Ejecutivo tomándole el pulso a esa Colombia profunda. Y a pesar de eso, digo, en medio de todas las dificultades, María Jimena, no hay que ser apocalípticos. Estos días, cuando hay esta explosión de una especie de tormenta perfecta, la captura de Santrich, el cuestionamiento a los fondos de paz, la situación del Catatumbo, la situación de Tumaco, es como si la paz para muchos se esté cayendo a pedazos. Yo francamente digo que no. Nadie dijo que construir la paz era una tarea fácil y, debo decirlo también aquí, ratifiqué a lo largo de toda la negociación que poner fin al conflicto con las FARC nos significaría solucionar de manera mágica y automática otras violencias que tenemos que enfrentar. Yo no sé si Ariel quiere meter... Quiero hacer un comentario pregunta, señor vicepresidente. Mire, desde el punto de vista nuestro, hay un problema de arquitectura institucional en el tema del posconflicto. Es decir, tenemos en la presidencia, tenemos en la vicepresidencia, la alta consejería, el caso suyo, y tenemos una serie de agencias, la ART, la ARN. Tenemos un problema, yo creo que tenemos un problema de arquitectura. En gran parte, ese proceso de coordinación en los territorios, todas nuestras investigaciones no la dan. Entonces la pregunta es muy sencilla con este comentario. ¿Usted está conforme con esa arquitectura institucional? ¿Le hace falta algo? Muchos decíamos, me incluyo yo, lo que fue a Vargalleras de la infraestructura tiene que ser a Naranjo en el tema de posconflicto, y no se dio.
la valoración suya sobre esa arquitectura, ¿le parece eficiente ese tema de guerra de chalecos en Tumaco, que uno ve una persona representando a cada institución y hay más chalecos que campesinos? ¿Cuál es su valoración sobre ese tema institucional? Sí, yo diría que hay una doble respuesta a eso. Creo que en relación con la arquitectura institucional, el gran déficit es el déficit de no tener más comprometidos a los alcaldes y los gobernadores en la construcción de paz. Pensar que uno puede construir la paz desde el nivel central es una gran equivocación. Y creo que en esta primera etapa, que fue una especie de etapa de transición, de aprendizaje para el posconflicto, la verdad, ese diseño no incluyó con la fuerza necesaria a alcaldes y gobernadores. Y ese es un tema, digamos, que yo he estado valorando porque quiero ser responsable con quienes nos sucedan, porque no se trata de negar y decir que todo lo hicimos perfecto. Yo veo ahí un vacío en eso, el tema regional, el tema local. Y por otro lado, en relación con la arquitectura del gobierno central, ¿qué es lo que yo digo? Se crearon 13 agencias para el posconflicto, y esas agencias no se crearon, digamos, de la noche a la mañana. En ese proceso se viene desde el año 2014. Pero cada 4 años para crear una institucionalidad que realmente tenga raíces, que empiece a generar una doctrina de desempeño institucional, no es fácil. Y por otro lado, en el tema de coordinación, la palabra que está de moda, y lo pregunto permanentemente, bueno, para usted, ¿qué es que estemos articulados? ¿Es que yo llegue como vicepresidente con todas las agencias formadas en un escuadrón, como hacía en mi vida pasada, y les quite la capacidad de tener una iniciativa, una autogerencia que al final se informe? Entonces me dice, no, el tema es que vemos en el territorio, y me lo dicen también, me lo dicen los campesinos en la línea de Ariel, vemos muchas instituciones pero poca institucionalidad. Entonces ahí es cuando yo digo, ¿qué me quiere decir este campesino aquí? Y la respuesta es elemental, Ariel y María Jimena. El campesino lo que está diciendo, sí hay institución aquí, pero esa institucionalidad todavía no entiende ni está cercana al territorio. Es decir, la institucionalidad es el resultado de ¿qué? De un desarrollo legal, es la consecuencia de una función eficaz, y es particularmente la consecuencia de la aceptación ciudadana por el rol de esa institución. Y creo que aquí el rol de las instituciones todavía no termina de ser aceptado en el territorio. Pero, vicepresidente, ese rol de institución, digamos, de articular la institucionalidad con la región y con el gobierno central, pues era del ministro del posconflicto, del alto consejero del posconflicto, que es Rafael Pardo. Muchos se preguntan, ¿qué fue lo que pasó ahí? Más allá de los fondos de paz, usted había advertido desde antes que había cierta celeridad, no había la celeridad que uno quisiera en la implementación. ¿Usted conoció de primera mano todos esos problemas que había en el manejo, por lo menos en uno de los fondos? ¿O qué es lo que van a hacer ustedes en esa pirámide? Porque usted es el responsable político, pero tiene también la persona que maneja, que es el alto comisionado o consejero, ya como le cambian tantos, alto consejero para el posconflicto, que ha sido muy cuestionado, cuya gestión ha sido muy cuestionada. ¿Qué van a hacer en ese sentido? ¿Va a seguir el doctor Rafael Pardo? ¿Qué va a pasar? Eso es una importante decisión. Pero ahí también el tema de fondo es este. La arquitectura institucional de las presidencias en Colombia ha tenido ya experiencias con las altas consejerías y con los llamados comisionados, incluso con los llamados SARES, como tuvimos antidrogas o anticorrupción. Y la verdad, mi conclusión después de todo lo que hemos hecho es que nosotros tenemos la convicción en Colombia de que la institucionalidad tiene que estar representada por un órgano ejecutivo ministerial. Si no hay competencias ministeriales, si no hay gabinete ministerial, si no hay presupuesto ministerial, la verdad no hay suficientes herramientas, diríamos coloquialmente dientes, para que un consejero realmente logre imprimirle un rasgo de autoridad a la ejecución que tiene que desarrollar en todo el territorio. Y eso que estoy diciendo para la figura de las consejerías, también la aplico para la vicepresidencia, porque la verdad las vicepresidencias en Colombia, pues por razones constitucionales, pueden recibir delegación del presidente sobre temas específicos, pero son delegaciones que al final
no tienen claramente definidas las líneas de autoridad para cumplir esa delegación, porque uno no es el jefe de los ministros, es decir, el vicepresidente no es el segundo a bordo, como se llega a afirmar. Yo sé. El vicepresidente está al lado y es una expectativa de ausencia del presidente, ¿no? Con unas misiones delegadas, pero que no tiene ministros subalternos. En el caso del posconflicto, yo creo que aquí lo que hemos hecho es un aprendizaje donde hemos llegado, en mi opinión, a una figura que va en la línea correcta, que es el gabinete del posconflicto. Miren, si el país Pero pudiera... funcionaba el gabinete del posconflicto. Sí, miren, si el país y ahí se llevaron todos estos problemas y todos estos problemas de los fondos. Si el país pudiera ver la deliberación del gabinete de posconflicto semana a semana presidido por el presidente de la República, con 16 funcionarios pasando al tablero para ver los avances, para identificar los cuellos de botella, para ver cuáles son los proyectos que hay, realmente yo creo que tendría otra idea. Yo creo que hemos fallado y yo asumo también esa responsabilidad de no haber comunicado semana a semana cuál era realmente el resultado de ese gabinete del posconflicto, que es el escenario ideal, porque están los ministros, están los consejeros y está la figura presidencial dando instrucciones, órdenes. Perdón por la intromisión, pero ahí ustedes supieron en ese gabinete del posconflicto los problemas que había de ejecución en el Fondo de Paz, por ejemplo, en los fondos de paz, porque son varios, ¿no? ¿Ustedes sabían en ese gabinete que hacían cada tanto semana? No lo sabíamos que el presidente, digamos, toma la decisión de separar a una funcionaria, porque tanto él como yo estábamos convencidos, por ejemplo, que las auditorías que él dispuso hace meses para esos fondos ya estaban contratadas y estaban trabajando. Y nos llevamos la sorpresa que no había auditoría. O que la información del posconflicto, que debería estar en un sistema de información, pues no estaba en el sistema de información. O sea que la información que se llevaba al gabinete del posconflicto no era la verdad, no estaba siendo... Digamos, la información es la correcta, pero claro, una operación tan compleja como esta, sí, donde hay que medir 571 variables de implementación, necesita un tablero de control robusto de un sistema de información que realmente implica un desarrollo sofisticado y complejo para en tiempo real tener una posibilidad de ver eso. Hoy eso se hace de manera bastante artesanal, tristemente. ¿Y usted cree que esa sigue siendo la mejor manera para entender y poder verificar de aquí a 3 meses o 4 meses el posconflicto, la implementación pues, del acuerdo? María Jimena. ¿O qué otra forma? María Jimena, la verdad la vicepresidencia en esto yo creo que ha sido supremamente responsable. Sí. ¿Por qué? Porque yo soy un convencido de que la mejor manera de auditar, de verificar, de escrutar los avances o no que tenga un gobierno en una materia es recurriendo a terceros, organizaciones desde la sociedad civil. Cuando Ariel produce sus informes cada 2 o 3 meses, realmente muchos tiemblan en el gobierno, porque viene lleno de observaciones negativas. Sí. Yo la verdad celebro que venga el informe. Y ha ido a todas las reuniones, lo sé. Ha ido a todas las reuniones para escuchar el medio vaso vacío, porque uno tiende a hablar del medio vaso lleno. No, los funcionarios públicos necesitamos realismo, que nos digan, aquí falta este medio vaso por llenar. Entonces tenemos por lo menos 4 instrumentos externos. Tenemos el Instituto Kroc de Notre Dame, de la Universidad de Notre Dame. Sí, acá lo hemos hecho también con ellos. También, sí. Tenemos a Naciones Unidas y la segunda misión de verificación. Tenemos las organizaciones de la sociedad civil y tenemos particularmente a la comunidad internacional en conjunto que nos está diciendo permanentemente dónde... ¿Qué fue lo que pasó? Sí, que fueron los que avisaron. Bueno, más algo que tendremos próximamente a partir del 5 de mayo, que es la presencia en Colombia de los 2 veedores internacionales, el presidente Felipe González y el expresidente Pepe Mujica. Bueno, esto es también muy interesante para poder entender cuáles son los obstáculos o, digamos, las piedras en el zapato que están impidiendo esa implementación, que no es fácil y que, teniendo en cuenta que es una operación tan impresionantemente grande, pues es difícil que tenga siempre aciertos. Sin embargo, sigue habiendo muchas críticas en el tema de la implementación, que vamos a seguir hablando, además de las cosas positivas que han pasado en el acuerdo. No se vayan, estamos con el vicepresidente Óscar Naranjo. Volvemos aquí en Semana en Vivo y la palabra para la pregunta. Usted tiene una pregunta aquí para el vicepresidente. Señor vicepresidente, a ver, con el tema del fondo, el gran fondo que hay
para la Paz y los 4 fondos más el presupuesto de la Nación. Bueno, estalló un escándalo, básicamente para una parte de la población, aquí lo que hubo es mal manejo y corrupción. El informe nuestro no da eso, sino que hay un problema de eficiencia en la ejecución, habiendo plata no se ejecuta. Y hay quienes dicen en el gobierno que esto fue un problema de unos estándares muy altos que colocó la comunidad internacional, que no son fáciles de llenar y que incluso en el tema de proyectos productivos de las FARC no cumplían con los estándares para esos proyectos productivos que tenían que presentar. La pregunta, para no entrar en ese tema aburridor de fondos y cada uno de los fondos, es ¿cuál es su valoración? Denos la explicación, ¿qué fue lo que pasó? Malos manejos, falta de ejecución, estándares muy altos, corrupción, todo muy alto, porque ahora incluso el fiscal, a mí me parece increíble, dice, no, todo se lo llevó Marlon Marín, una persona que no era de las FARC ni era funcionario público y que se logre llevar todo, eso no me termina de cuadrar. ¿Cuál es su versión sobre este tema? Y yo le agregaría otra, también el fiscal Néstor Humberto Martínez ha dicho que la demora en la ejecución tiene que ver con cierta, digamos, decisión de esperar a que las personas que querían, a las que querían, digamos, darle las adjudicaciones de las licitaciones, estuvieran dentro de la ramillete de proponentes y que eso efectivamente produjo una demora al final. Eso es lo que acaba de decir el fiscal. ¿Usted qué tiene que decirnos para eso? María Jimena, muy importante, digamos, comenzar para decir esto en ese tema en particular, comenzar diciendo esto. El gobierno le otorga a la información de la Fiscalía toda la importancia y ha dicho que en función de la depuración que la Fiscalía haga de responsabilidades individuales, bien sobre funcionarios públicos, si los hubiere, o de particulares, que son los que se han mencionado, debe caerles todo el peso de la ley. 2. El tema del Fondo para la Paz es un tema realmente complejo, porque es un fondo, Colombia en Paz, que lo alimentan 4 fondos multidonantes y el presupuesto general de la Nación. En relación con los fondos multidonantes, uno lo que tendría que decir es que la complejidad en ese manejo corresponde a los estándares de los donantes, y no es fácil que un donante, Unión Europea, Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos entreguen una plata para que la manejemos realmente en desorden, con desorden. Construir esa institucionalidad, los procedimientos, los protocolos, la estructura, conformar las juntas directivas, eso ha tardado tiempo y por eso, ahí admito, ha habido algunos retrasos en la ejecución de esos fondos. No todos los fondos tienen el mismo grado de ejecución, hay unos que ya incluso se agotaron. El Fondo de Naciones Unidas, que fue un fondo de 7.1 millones de dólares para el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz y para temas de paz, de justicia, ya se agotó, ya se ejecutó. Donde nosotros estimamos que hay una red de intermediarios que se quiso aprovechar de los dineros del posconflicto, con las obras que deben llegar con los a PEDES. las regiones de los Tengamos PEDES. en cuenta esto. La construcción de paz ha significado reunir 186.000 personas de 11.000 veredas en 5.000 reuniones, para que en un proceso de planeación participativa determinen cuáles son los proyectos que ellos esperan para su vereda. Pues ahí, en esa discusión, Eran 50 municipios los primeros, ¿no? van a ser 170 municipios, se priorizaron 50 municipios. que eran los primeros. Y ahí en esos 50 municipios aparecieron unos avivatos a querer direccionar esos proyectos que tenían como fuente el presupuesto general de la Nación. Eso es lo que estamos investigando y la Fiscalía pues ha ido avanzando y nosotros muy prontamente determinaremos qué proyectos de esos se contaminaron o no de corrupción. Ajá. Eso es más o menos lo que usted Está tenía. perfecto, sí. Está perfecto. Solo una preguntita, una pequeña preguntita. Proyectos bueno, productivos en el caso de la gente de las FARC. Es decir, muchos ya están en lo de la UNP, algunos fueron capacitados para el Parque Panaca, etcétera, pero hay una queja de ellos que dice, mire, tenemos un proyecto productivo en Miravalle, Caquetá, de 70 guerrilleros, de 12.300 que nos desmovilizamos. No hemos podido titular tierra. La otra versión indica que ellos no han sido muy ágiles, uno, para realizar los proyectos, y que incluso no se han puesto de acuerdo en cómo realizar esos proyectos. Lo cierto es que parece ser que hay una queja en ese tema socioeconómico. El balance, porque tiene que ver con esa plata de ejecución suyo sobre el tema de reincorporación en el tema de proyectos productivos, ¿cuál es, señor vicepresidente? Bueno, varias precisiones. La reincorporación formalmente y materialmente comenzó en octubre del año pasado. Eso no comenzó en noviembre del 2016.
Solamente hasta que se certificó la dejación de las armas comenzó en serio la reincorporación. 2. La institucionalidad prevista en el acuerdo para reincorporación previó un Consejo Nacional de Reincorporación donde es miembros de FARC y de gobierno deben ocuparse de esos proyectos. ¿Qué pasó en los primeros meses? Lo tengo que decir claramente. Las FARC tenía una idea dividida alrededor de cómo deberían ser esos proyectos. Es decir, ellos no estaban de acuerdo entre ellos. Porque el acuerdo determina que ellos presentarían un modelo de reincorporación. Y ese modelo de reincorporación fue objeto de intensos debates al interior del gobierno. De los excombatientes de las FARC, que se debatían en dos modelos. Un modelo que privilegiaba reincorporación individual y otra colectiva. Pero digamos que mientras eso sucedía, pues había necesidad de identificar los proyectos productivos. ¿Qué noticia tengo hoy, María Jimena, para el país y para ustedes? Hemos hecho un barrido de 241 iniciativas y proyectos productivos para la reincorporación. Y de esos 241 proyectos ya identificados, en el último gabinete de postconflicto se priorizaron 35 proyectos que deben favorecer a 1.530 excombatientes de las FARC. Y en tierras que ya se van a comprar, ahí salió un decreto. Y por otro lado, estamos frente a la necesidad de la expedición de un decreto que facilite, digamos, dónde se van a generar esos proyectos productivos. Que ese es uno de los problemas, que no había la tierra. Alrededor de la tierra. Sigue siendo un problema. Y sigue siendo un problema, ¿por qué? Porque se proyectó un decreto que está publicado en las páginas web. Ese proyecto ha sido cuestionado, por un lado la Sociedad de Agricultores de Colombia, pero por otro lado también por la ANUC, y en el centro de eso, víctimas del conflicto que también cuestionaron el decreto. Hoy ese decreto está rediscutiéndose para ver de qué manera no hay una interpretación y una realidad perversa de que el decreto solamente privilegie tierras para excombatientes de FARC, sino que realmente lleve al territorio la posibilidad de tener tierras para que comunidades que temas sociales ya complicados, difíciles. Está los que están trabajando aquí hemos tenido muchísimos debates en ese sentido, que la sustitución voluntaria ha sido más difícil, más complicada y con difíciles, dejando a mucha gente con esperanzas sin ser realmente poner en marcha un verdadero programa para ya no simplemente erradicar y tener como respuesta la resiembra, que fue la tarea que hicimos de contención durante los últimos 18 años. Y por lo tanto la sustitución apunta a una solución definitiva. ¿Cuál fue el primer impacto de esa nueva política propuesta? Me quiero salir. Aquí, por primera vez, tenemos una masa crítica de la casi totalidad de los cultivadores que está diciendo, yo no quiero sembrar. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del narcotráfico y el crimen organizado transnacional? Ah, no, señores, ustedes no se pueden salir. Entonces, donde empezamos a llegar con la sustitución, empezaron a ser crecientes las amenazas de los narcotraficantes puros sobre los líderes sociales que promovían o promueven la sustitución, y además unas amenazas muy fuertes a la comunidad para que paralizara el programa.
¿Qué tuvimos que hacer? Acompañar de fuerza pública la tarea de la sustitución. Un programa que nació como por dos carriles, sustitución por un lado y erradicación forzosa por el otro, al final tuvo que encontrarse para que hubiera un acompañamiento de las comunidades. Hoy, ¿cuáles son las cifras reales sobre esto? De esas 123.000 familias con acuerdos colectivos, 68.000 ya tienen acuerdo individual. Y esas 68.000, 38.000 ya avanzan en tareas de sustitución y han empezado a recibir sus pagos para que en el periodo previsto en el acuerdo, es decir, 2 años, ellos hagan tránsito a proyectos productivos. Donde el programa avanzó inicialmente, hemos empezado ya a tener una respuesta con el proyecto productivo. Y es que tenemos hoy, digamos, ya en 4 regiones del país, por lo menos 1 millón de plántulas de cacao, para significar solo un ejemplo, con 25 viveros en el país para sustituir coca por cacao en las zonas que son aptas, para ese cultivo. Tengo que decir, sin embargo, que todavía la seguridad en el territorio, particularmente donde el programa avanza con fuerza, tiene que ser fortalecida. Le menciono el caso de Tumaco. Lo de Tumaco no es gratuito. Cuando llegamos a Tumaco hace un año había un propósito de tener 1.200 familias en sustitución. Lo que yo vi allá era que había necesidad de tener al mayor número de familias y ampliamos los cupos a 17.000 familias. Y hoy ya estamos llegando a las 12.000 que han empezado a recibir los beneficios del programa, pero esa masa crítica de campesinos sustituyendo, pues llamó la atención del crimen organizado y puso al tal Guacho a generar muerte y violencia en esa región tratando de frenar el programa. De frenar. Señor vicepresidente, una pregunta sobre eso. Digamos, la meta de ustedes, del gobierno, era vamos a llegar a 50.000 hectáreas sustituidas voluntariamente y 50.000 hectáreas de forma de erradicación forzosa. Sí. En noviembre se dijo, mira, las 50.000 hectáreas por este tema de pagos se van a prolongar más o menos hasta mayo, junio, y ahí vamos a lograr la meta. El balance de ustedes en sustitución voluntaria actualmente en términos de hectáreas, ¿cuál es? Yo estaría radicadas y el resto en proceso de arranque de las plantas. Yo francamente creo que, y lo he dicho, digamos, en todos los idiomas, veníamos de una lógica donde la erradicación era medida en función de la capacidad que tenía una avioneta para destruir con herbicidas un campo. Pues eso se producía en minutos. Usted fumigaba y a la semana había destrucción de ese campo. Hoy, un programa como este necesita que tengamos más paciencia para empezar a ver los resultados. Yo le he pedido a la comunidad internacional, le he pedido al gobierno norteamericano que tengamos paciencia y comprensión para que tengamos un modelo de medición distinta sobre el impacto estructural de la sustitución. Y la verdad, he logrado, digamos, una aceptación grande con esa solicitud. ¿Y cuál sería ese modelo? Pues ese modelo es uno que hemos propuesto, que es una medición multidimensional sobre el desempeño de los países uno a uno en la lucha contra las drogas. Lo que hemos dicho es que no puede haber simplemente un ejercicio de aritmética. ¿Y también se va a medir los consumos? ¿El consumo? Y vamos a medir varias cosas. Vamos a medir país a país. Es lo que estamos proponiendo, es lo que fui a decir a Viena al Consejo de Estupefacientes. Medir primero cuál es la voluntad política de los estados para enfrentar el tema de las drogas. Segundo, cómo esa voluntad política se expresa en políticas públicas. Tercero, con qué institucionalidad se cumplen las políticas públicas. ¿Cuál es el grado de inversión y de gasto que destina cada país para hacer sostenible esa política? Quinto, ¿cuál es la relación entre lucha contra las drogas y violencia? Sexto, ¿cuál es la relación de lucha contra las drogas y corrupción? Y por último, ¿cuál es la relación entre lucha contra las drogas y gobernabilidad democrática? ¿Por qué digo esto último? Porque ya hay estados, como el filipino, que han resuelto simplemente pasar al paredón de fusilamiento a los traficantes de droga e incluso a los consumidores. Y claro, si uno va a acabar con las drogas, reviviendo la guillotina, la horca y el fusilamiento,
pues estamos realmente perdidos. Entonces, la verdad es que esto que estamos diciendo es mucho más coherente, porque la verdad cuando uno revisa país a país, uno encuentra que hay países que no están en la lupa de nadie en relación con el tema de drogas, y son altos consumidores o altos productores, pero en silencio. Se va y le quedan solamente 120 días. Primera pregunta, ¿hay plata, dinero suficiente para seguir teniendo paciencia con este procedimiento que usted está planteando? Porque sí es cierto, ya van en segunda vez que se paga, ya está la segunda vez que se paga a esas 34.000 familias, o por lo menos a las 34.000 familias que se han decidido radicar de manera voluntaria. Pero la pregunta es si se ha podido llegar a la tercera fase, que es los proyectos productivos, y si hay plata para seguir manteniendo y tener paciencia, pues porque sí es cierto, hay que tener paciencia, pero también uno se pregunta, ¿hay plata para todo esto? Sí. ¿Hay plata para los PEDs, no solamente para los planes de desarrollo? Uno de los temas sorprendentes frente a la comunidad internacional es que en 16 meses de posconflicto nosotros ya tenemos claridad con un plan marco de implementación a 15 años cuánto vale la construcción de paz. Y ese plan marco de implementación pues tiene que atender como 571 variables, indicadores de construcción de paz, que ya están previstas en el presupuesto y valen 129 billones en los 15 años. Y lo que puedo decir para este año y para el siguiente es que los fondos sobre los temas neurálgicos de construcción de paz quedan financiados. Es decir, nosotros no vamos a interrumpir la sustitución de cultivos ilícitos porque de aquí a agosto falte plata, ni de aquí a diciembre. Está garantizado que hay una meta para involucrar cerca de 72.000 familias en el programa de sustitución, que es un número muy grande de familias que debería terminar para siempre con cerca de 55.000 hectáreas de coca y convertirlas en cultivos legales. Eso está financiado. María Jimena, y general, a ver, dos preguntas concretas en una. Usted está a cargo con Naciones Unidas de un plan de choque, que es básicamente, ¿qué logramos en 120 días? O sea, ¿de a qué es realista lograr? Hay quienes se preocupan en proyectos productivos para excombatientes, el tema de la titulación de tierras, los temas de más familias en el PENIS. Explíquenos un poco cuáles son los mínimos de ese plan de choque, es decir, de aquí a 120 días, que ya va a estar poder terminar. Vamos a tener la titulación al menos de las 2 hectáreas de Inconoso para arrancar los proyectos productivos. ¿Qué se va a tener? Al final, el 7 de agosto, cuando salga el presidente Santos y salga usted, ¿qué van a dejar al nuevo gobierno en este plan de choque que usted conjuntamente hace con Jan-Arnaud? Pero importante, Ariel, decir esto. La misión de Naciones Unidas solamente monitorea esta segunda misión 2 temas: garantías de seguridad y reincorporación de las FARC. Sobre esos 2 temas en particular hay un plan de choque que nosotros queremos dejar ya con unos temas realmente cumplidos, diríamos coloquialmente chuleados. Y la verdad, el plan de choque, ¿qué es lo que hace falta para que el plan de choque tome su rumbo definitivo? Que se expida el decreto de tierras, que debe dar seguridad para que haya una mínima porción de tierra. No estamos hablando de miles de hectáreas. No, estamos hablando de un poquito. Estamos hablando de pequeños proyectos productivos y pequeñas parcelas para esos proyectos. Nosotros creemos que firmando ese decreto, que deberá hacerse muy próximamente, queda resuelto ese tema. Segundo, fue una dificultad muy grande poder darle constitución a las cooperativas de común. Sí. Si uno, digamos, le mostrara a los colombianos la dificultad y los tropiezos que tuvimos que enfrentar para constituir a esas cooperativas, realmente se podría escribir una novela una comedia, porque es muy paradójico. Es guerrilleros que dejaron sus armas diciendo queremos ir al mundo legal, civil, y queremos hacer todo por encima de la mesa a través de una cooperativa, y esa cooperativa necesita bancarización. Sí, no han podido, sí, y fue muy difícil. Ya hoy, eso quedó chuleado. Las 23 cooperativas de común pueden recibir, girar dineros de esos cooperantes
de esos cooperativistas en todo el país. Eso queda listo. Tercero, queda listo lo que hemos llamado la vía de reincorporación institucional, que es que los programas previstos para capacitar, entrenar a escoltas de la UNP para que un sistema mixto, no solamente de ellos, sino mixto institucional, protejan a exmiembros de las FARC, ya está avanzando en su tercera etapa. Ya hay más de 480 de ellos vinculados y esperamos pasar a 800. Para muchos, digamos, esto prende unas luces enormes de preocupación. Hay que decir hoy que esos 400 que se han desempeñado como escoltas no han tenido incidentes que realmente le permitan a uno decir que han actuado de manera irresponsable, todo lo contrario. Estamos hablando del proyecto de desminado humanitario. Sí, que ha sido exitoso. Que ha sido muy exitoso y donde las FARC, en un gesto realmente de posconflicto y de reparación con el país, ha dicho nosotros que debemos organizar nuestra propia organización, ONG de desminado humanitario para empezar a desminar. Esa organización ya está en marcha y ahí habrá, digamos, también una masa crítica de excombatientes que se van a vincular a esas tareas de desminado. Y estamos hablando del tema de seguridad, porque hay que dar garantías de que estos asesinatos paren contra líderes sociales y contra excombatientes de las FARC. Yo no podría decir que hoy el gobierno está tranquilo con ese tema en particular, pero sí estimamos que las medidas estructurales que se han adoptado empiezan a dar resultados. Un tema, qué pena, porque es que ya nos quedan sino 5 segundos, y no podía dejar usted tocó el tema de Santrich, usted está diciendo que hay un momento de casi que una tormenta perfecta, estábamos hablando de los problemas de implementación y usted tocó el tema de Santrich, su captura, y su próxima y posible extradición, según lo que tenemos entendido. Hay mucha gente que considera que esto es el comienzo de digamos, del fin de la implementación de un acuerdo. ¿Usted cree que eso está pasando? ¿Y usted cree que van a venir más capturas? Bueno, lo primero que habría que decir es que el mismo acuerdo había previsto esta situación. Es decir, nosotros, las FARC y el gobierno, no fuimos negociadores ingenuos pensando que después de la firma del acuerdo alguien no podría ser pedido en extradición. Y por eso se quedó consignado en el artículo 19 transitorio del acto legislativo que da vida a la Jurisdicción Especial para la Paz, de qué manera se surte ese procedimiento para que la JEP determine la fecha de comisión del hecho. Y yo francamente lo que diría es que un hecho individual no puede afectar, digamos, un proceso tan estructural como este. Pero digo un poco más. Un proceso que no tuviera la solidez que está demostrando este proceso de paz, ya hubiera terminado y explotado en llamas con lo que ha pasado. Y la verdad, este proceso ha enfrentado todos estos problemas y se mantiene, a pesar de los escepticismos, a pesar de que cada día trae un reto y un desafío. Pero yo tengo confianza además por lo que ha dicho el propio jefe del partido político FARC, donde ha hecho un llamado al respeto de la ley, de la Constitución, de la unidad, a perseverar en la paz, que aquí esa paz es irreversible. Tengo, señor vicepresidente, un segundo. Una pregunta muy sencilla. ¿Sí o no? A estos 120 días, ¿cuál es su meta? ¿Qué quiere usted lograr en estos 120 días? Pero le queda nada para contestar. Que nos ocupemos con prioridad de unos territorios que tienen problemas, que no pueden dar la sensación de que la paz no será posible. Creo que estar en esos territorios más difíciles, como los que usted ha mencionado, Ariel, es la prioridad de la vicepresidencia. No me contestó la pregunta que hice yo de Rafael Pardo. ¿Sigue el ministro del posconflicto, bueno, el alto consejero del posconflicto? María Jimena, yo desde aquí le tengo que decir al doctor Pardo que estamos esperando una pronta recuperación, que quienes lo hemos conocido de años estamos felices de que haya regresado ya superando un enorme problema muy complicado. Médico, y creo que lo primero es desearle al doctor Pardo una pronta recuperación para que él, que ha sido un funcionario público de tantos años, pues siga al frente de una tarea que él ha asumido desde hace ya meses con compromiso. Bueno, muchísimas gracias, vicepresidente Ariel.
Muchas Y gracias, María Jimena. espero que esos 120 días que nos quedan, hagamos todas esas cosas que usted dice que vamos a hacer. Invíteme, María Jimena, antes de los 120 días. Exacto, Para voy que a me hacer- pase al tablero y yo poder rendirle Me cuentas al parece país. muy buena idea, le acepto esa propuesta. De Aquí verdad, Ariel, Aquí vamos a estar. muchísimas gracias al vicepresidente, realmente ha sido muy honesto en este tema de la implementación, que es yo creo crucial en estos 120 días que le quedan al gobierno. Muchas gracias y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.